Hola, ¿cómo estáis, adictos a las bolsas y al fabuloso mundo del dinero? En otro capítulo más, en esta intervención, lo que vamos a contar hoy es una serie de puntos que he ido anotando para que no se pasen, porque es bastante información la que te voy a contar, que va a ir desde el aspecto geopolítico, aspecto económico, corporativo, porque vamos a hablar también de Tesla, de Volkswagen, de SEAT, de la industria automovilística en Europa y de la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa contra China. Alguna novedad que ha publicado Bloomberg muy interesante. Te voy a comentar también las últimas novedades con el escenario geopolítico en Middle East, en Oriente Medio, el mercado del crudo, que por cierto también te voy a mencionar al final del reporte una sección que va a ir únicamente destinada a darte una serie de visiones, ¿no? de cuestiones sobre trading, sobre cómo están los mercados en estos momentos y sobre qué mercados más golosos, los que hemos visto más atractivos, podrían ser de tu interés, ¿vale? Para eso vamos a mencionar no solamente renta variable, sino también commodity y divisa, porque hay uno en concreto que os he publicado por redes esta mañana que está súper interesante y que me parece fundamental que contemplemos. No vaya a ser que por alguna extraña razón volvamos a dar en la diana, ¿no? Y digamos, pero ¿cómo es posible que sepamos con antelación este tipo de movimientos, como ya nos pasó con el dólar yen y con otros tantos, ¿vale? ¿Qué más? Te voy a hablar también de unas palabras interesantes que ha tenido Donald Trump en CNN, cuando le han preguntado sobre Robert Kennedy Jr., sobre el segundo candidato para la presidencia de Estados Unidos. Ya sé que vas a decir que no, que es Donald Trump y Kamala Harris, pero es que en principio, incluso sin los medios de comunicación, sin el cebo de encuestas que inflan ni nada parecido, la intención de voto generalmente va a la gente con sentido común, que suele ser pues Robert Kennedy Jr., aquel que propuso incluso probar a emitir bonos del tesoro estadounidense con Bitcoin, ya que son el mayor tenedor de Bitcoin del mundo. Estados Unidos, el Departamento de Justicia, más de 200.000 Bitcoins, y por lo tanto podría utilizarlo como garantía o aval o colateral para la emisión. Vamos a hablar también de una información que ha obtenido Bloomberg, que publicaba Bloomberg, que básicamente viene del CME, de la Cámara de Chicago, donde podemos ver el Open Interest, el interés abierto de posiciones, call puts, que están abiertas contra Treasury Bonds, contra los bonos, la renta fija de Estados Unidos, y vas a ver que esto es fundamental, es clave, porque es un nuevo máximo histórico en cantidad de contratos circulando. Y para los que seáis más novatos y que parezca que estoy hablando en chino y no sepáis muy bien por dónde estoy tirando, sepáis simplemente que, debéis saber simplemente que este nuevo récord en el número de contratos sobre Treasury Bond que principalmente practican los fondos especulativos, los hedge funds. No quiero meter muchos anglicismos, ¿vale? En el discurso, pero es que no hay otra. Es decir, se llaman así, punto, ¿vale? Los hedge funds con el Open Interest y con los Treasury Bonds. Básicamente, en cristiano, fondos de inversión offshore de alternativos, de alta especulación, que utilizan operativas de arbitraje, ¿no? O de spread, de cobertura entre diferentes activos, pero con riesgo similar, y por lo tanto estamos cogiendo mercado de repos y mercado de renta fija y están tratando de buscar un diferencial entre ellos. Y como alcanzamos nuevos récords históricos en volumen de contratos sobre esto, la cifra alcanza 1.5 billones por cada basic point, por cada punto básico que se muevan los tipos de interés. Y esto, que parece, insisto, para los amateurs, para los novatos que escucháis esto, dicen, ¿en qué está hablando? ¿En chino? Tranquilos. Esto, para que lo entendáis, simplemente quiere decir que lo que pase en Jackson Hole desde el jueves hasta el sábado, que va a afectar principalmente a los tipos de interés porque son banqueros centrales discutiendo sobre qué hacen con los tipos de interés, pues esto, cualquiera de esas decisiones, va a mover del orden de 1,5 billones de dólares por cada punto básico que muevan, y ya estamos hablando de que se especula de 25 a 30 puntos básicos de movimiento en el próximo decisión de tipos de interés. Vamos a hablar también de geopolítica, de Irán, en concreto de la noticia. Irán ha dicho que aparentemente no tiene prisa por tomar represalias contra Israel. Hace 2 semanas parece que iba a estar en el mundo, ahora dicen que no tienen prisa por tomar represalias. Y también vamos a hablar de Ucrania y de la toma de Oblast, de la región de Sudad, que es el punto neurálgico para la transmisión de gas hacia Europa. Puntos muy interesantes, ¿vale? No voy a enrollarme más. Con esto te echo de introducción, vamos al lío. Antes de que, recuerda, otra vez más, la parte final es de gráficos y de movimientos interesantes de mercado, ¿vale? Pantalla y vamos al tema. Vamos a abrir con el tema de Suiza. Te he puesto aquí la noticia para que tengas la fuente, ¿vale? Suiza firmó un histórico acuerdo de libre comercio con China en 2013, esto ya pasó hace bastante tiempo, de comercio bilateral entre ambas potencias. ¿Qué ocurre? Que a medida que van aumentando las tensiones entre Estados Unidos, Europa y China, básicamente Estados Unidos azuzando a Europa para que no comercialice con China, ya lo hizo con el tema energético de Rusia, ahora lo va a hacer con productos chinos para que se le compre a Estados Unidos y punto, ¿vale? Las empresas suizas se enfrentan a la creciente restricción estadounidense a la transferencia de tecnología a China
No le puedes vender a China determinado tipo de tecnología y al escrutinio de las asociaciones como empresas estatales chinas, ¿vale? No hagas acuerdos comerciales con empresas estatales chinas. La nueva legislación estadounidense propuesta podría frenar la colaboración entre Suiza y China en sectores sensibles como la biotecnología y la farmacia. Ya sabéis que básicamente son los laboratorios farmacéuticos de Europa, en Suiza, y por lo tanto producen, no solamente en China, también en la India, y lo que se trataría esto es de que ya no puedan seguir haciendo negocios con ellos. El agravamiento de los conflictos entre Estados Unidos y China está poniendo en entredicho la postura neutral de Suiza y su enfoque económico en solitario. Es decir, Suiza, que te recuerdo que ha sido país neutral dentro de los conflictos mundiales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, punto de negociación neutral. Estados Unidos dice que aquí no hay neutralidad ninguna, que estás con nosotros o contra nosotros, y eso de negociar con China, poca cosa, ¿vale? Lo cual me lleva a otra noticia muy interesante que hemos visto que hacía eco de ella Bloomberg hoy, ¿no? La Unión Europea ha recortado el arancel adicional propuesto para los vehículos eléctricos, entre ellos Tesla, importados desde China, es decir, lo que Tesla produzca en China, del 20,8% al 9%, 20,8% al 9%, una rebaja del 50% en esos aranceles que afortunadamente, pues evidentemente se reflejará en el precio de los vehículos, ¿vale? Que hemos visto, te comenté hace días en uno de los reportes precisamente cómo había determinadas plantas, me parece que era la de Bélgica, que ya no producía para uno de los coches eléctricos, el de Audi C8 creo que era, precisamente por esto, porque no había mercado realmente para venderlo, ¿vale? Empresas chinas en empresa conjunta con fabricantes de automóviles de la Unión Europea. ¿Te acuerdas cuando también te mencioné que 3 de las grandes compañías de producción de vehículos eléctricos chinas habían anunciado que abrirían fábricas de producción en Hungría, en Polonia y en España, quizá reactivando la antigua planta de producción de Nissan, ¿vale? Decían que, bueno, esto sería uno de los objetivos que tendrían para evitar los aranceles a la importación de vehículos eléctricos. Bueno, no pasa nada, invertimos en Europa y los producimos en Europa. Creamos empleo en Europa, creamos industria en Europa y ya de paso pagamos contribuciones, impuestos a los estados en Europa. ¿Esto también os vale o queréis poner aranceles? Este es el libre comercio, amigos, ejecutado por una potencia comunista en un sistema de capitalismo internacional, ¿vale? Así que asistimos al futuro, en lo que se ha convertido todo. Fíjate, te dice por aquí, la unidad SEAT de Volkswagen espera un arancel más bajo del 21,3% para Sub Tabascan, fabricado en China. Los Mini EV de BMW, fabricados en China por una empresa conjunta, también pueden beneficiarse de un arancel más bajo del 21,3%. Los aranceles definidos podrían aplicarse a unos 2 meses, a menos que una mayoría cualificada de miembros de la Unión Europea vote en contra. La última votación que hubo fueron 12 a favor, 4 en contra y 10 neutrales. Entonces, a menos que el Parlamento Europeo lo machaque, y esto ya sabéis que el Parlamento Europeo, los europarlamentarios van a sueldo, tú los vas comprando y no, ya está. Oye, ¿cuántos hemos conseguido? Pues ya está. Ursula von der Leyen es la líder de la Comisión Europea por un pacto entre el Partido Rojo y el Partido Azul. Y punto, ¿vale? No porque la vote de ningún ciudadano. Y la burocracia europea, ¿sabes cómo funciona? No te voy a aburrir con esto. Si no lo sabías, bienvenido, así es como tira, ¿vale? No hay mucha diferencia con el resto de países de fuera. China se opone a las conclusiones y a los aranceles, alegando que los hechos fueron determinados unilateralmente por la Unión Europea y ha lanzado un desafío ante la OMC. De hecho, lo que ha hecho ha sido reclamar a la OMC que revise estos aranceles de la Unión Europea, ¿vale? Pero la noticia importante que podía en todo caso beneficiar es a Tesla, en este caso, el hecho de que le reduzcan del 20,8 al 9% los aranceles a petición de Tesla, de que se revisasen ese tipo de aranceles, ¿vale? Esa era la noticia que quería compartirte porque sé que sois adictos a Tesla, que muchos de los que nos seguís estáis todo el día con Tesla mirando. Lo que, por cierto, soy de los que cuando hemos hecho el reporte pre-resultados de Tesla, os he dicho que yo la veía con potencial y que las caídas que nos trajese a la compañía solamente nos daban más valor para comprarlas a precios más inferiores. ¿Por qué? Pues te lo he explicado, porque Tesla tiene fuentes de ingreso aparte de la venta del vehículo. El sistema de self-driving, de venta autónoma que tiene el vehículo, está mucho más avanzado que el resto, porque lleva años mapeando ya. El sistema de almacenaje de energía y el sistema de recarga de coches. El que nos lleva a pensar que probablemente los competidores, Volkswagen, General Motors, no van a producir sistemas de carga distintos, sino que, porque les costaría mucho dinero, probablemente creen adaptadores para cargar en Tesla y le paguen a Tesla los Canon por ello, ¿vale? Lo cual lo hace interesante porque es otra fuente de ingresos para Tesla, incluso el alquiler del sistema de navegación de Tesla por parte de sus competidores.
Y paso con eso a lo que te decía de Francia, para que estés informado de todo, no solamente de lo corporativo, no solamente de la guerra comercial con China, sino también que estés informado sobre el tema fiscal dentro de Europa. ¿Os acordáis que hace semanas, durante las elecciones francesas, uno de los temas que más preocupaba, el run que había detrás, porque a los mercados les da igual que gane el rojo o el verde, les da igual que gane el rojo o el azul, lo que les interesa es que los números cuadren, ¿vale? Y la principal cuestión era, oye, no tiene que ganar Le Pen, como sea hay que hacer cuña para que no gane Le Pen. Vale, pues lo hemos conseguido, no gana Le Pen. Ha sacado más de 10 millones de votos, pero ponemos al de 6.7, 6.9, 7 millones de votos, es el que por ley electoral ocupa el cargo gubernamental. No hay todavía un cargo que esté como primer ministro para Francia decidido en ese nuevo gobierno, no se ha decidido todavía, esperan esa votación, pero lo que sí se está avanzando es el ajuste fiscal, porque con Macron, y recuerda, te lo repito, con Macron Francia ya tenía un 5,5% de déficit, que es asombroso, es brutal, asusta a la Unión Europea, y es el segundo pilar de la Unión Europea, es el segundo pilar del euro, Francia y Alemania. Si Francia está en un barrizal, el euro está en un barrizal. Aunque no lo refleja el mercado, ¿vale? Eso da igual, ya acabará rompiéndose por algún sitio. El gobierno provisional de Francia ha fijado gastos del Estado para 2025 al mismo nivel que el presupuesto de 2022 en 492.000 millones de euros, lo que supone un ahorro de 10.000 millones debido a la inflación. Es decir, que estarían ajustando su déficit. El objetivo es mantener la reducción de déficit público por debajo del 3% del PIB para 2027. Vamos a ver si lo conseguimos. Estamos a 5,5. Vamos a ver si para 2027 bajamos al 3% el déficit fiscal, ¿vale? Ni en sueños, porque la política que están aplicando, tanto en Estados Unidos también, es socialismo. Es decir, están aplicando una política de compro votos. Te regalo esto si me votas, ¿vale? Que es básicamente lo que está haciendo Kamala Harris. Y es el modelo que está aplicando toda Europa, ¿vale? El gasto militar aumentará, ya que es uno de los sectores escasos presupuestos que suben. Es decir, vamos a recortar de todo, pero Ucrania hay que seguir mandándole billetes porque lo ha dicho Estados Unidos, básicamente, ¿vale? Mientras que el gasto de apoyo al empleo disminuirá, ya que el desempleo es relativamente bajo, de momento, ¿vale? Macron se reunirá con los líderes de los partidos del viernes para nombrar un primer ministro conforme a un gobierno que forme un gobierno de coalición y apruebe el presupuesto antes de final de año. Es decir, ya hemos elegido el presupuesto, ahora solo hay que escoger al mono que va a firmarlo, ¿vale? Solo hay que coger a la marioneta que lo firme. Pero ya está escogido. Y como te digo, el empleo no es problema, claro, el desempleo no es problema ahora, pero la economía francesa tampoco es que tire demasiado y ya sabemos que Europa no tira. De hecho, Alemania, te lo he publicado también, creo que por aquí adelante, ¿no? Ahí está el PIB de Alemania. Esto es el PIB de Alemania, amigos. Desde el año 2022 no hay crecimiento, ¿vale? En zigzag. Por lo tanto, tenemos un problema, Houston. Podemos ignorar lo que queráis, podemos jugar a lo que queráis, podemos regalar billetes, lo que queráis. Rescate financiero por Banco Central. El mercado está completamente adulterado. Aquí tienes vamos a hacerle zoom a esto, ¿vale? Ahí tienes justo lo que ha hecho el DAX durante la última semana. Tenemos una pausa durante la sesión de ayer y de hoy. Estamos aquí en concreto, pero como puedes ver, esa pausa que está formando, ¿vale? Como puedes ver, es espectacular toda la verticalidad de la subida que le han metido al mercado europeo. Para mí, evidentemente, el todo aquí vivimos en un mercado intervenido, porque no es fruto de inversores confiando en que Alemania vaya a generar buenos retornos en su renta variable comprando multinacionales alemanas porque lo están haciendo genial. No, ha caído el balance comercial, caen las exportaciones, caen más todavía las importaciones y por eso el superávit comercial se mantiene, porque se debilita todo, ¿vale? Lo que venden, pero también lo que compran. Se están haciendo más pobres los alemanes, agárrate bien ahí, ¿vale? Y bueno, y así tira el tema. Entonces, bueno, sigamos con la feria, con la historia y con el circo, ¿vale? En el tema geopolítico, el mundo no se rompe, parece que no se va a acabar de momento. Hace 10 días, 2 semanas era el fin del mundo, ¿vale? Acuérdate, Tercera Guerra Mundial, Rusia viajaba y se reunía con Irán, Estados Unidos mandaba todo su apoyo militar a Israel y se preparaba la intervención, no pasaba nada, ¿vale? Irán dio a entender que no se apresurará en tomar represalias, las represalias previstas, que habían desatado temores de un conflicto regional en Oriente Próximo, al declarar que su respuesta a la supuesta ejecución israelí de un dirigente de Hamas en Teherán podría llevar mucho tiempo. Es decir, ahora nos habían dicho que si tic-tac, que si cerraban el espacio aéreo, que si hacían ejercicios. Esto lo ha hecho Irán, ¿eh? Irán a cerrar el espacio aéreo. Ha determinado lo que llamamos el TOPAC, no me acuerdo, operaciones aéreas, ¿vale? Que es exactamente lo mismo que hizo Nabil cuando lanzó el ataque con misiles. Y ahí se ha quedado el tema. No, que al final nos lo hemos pensado y que
tomaremos nuestro tiempo para dar una respuesta a Israel. Bueno, pues así ya dejan la incertidumbre. Que por otro lado te digo, es más natural y más obvio que no como Gila, llamar al enemigo y decirle que le vas a atacar, ¿vale? Ucrania afirma haber tomado el control de 1.250 kilómetros cuadrados en Oblast, en el Kursk, y de la estación de mediación de gas Sudza, que abastece Europa. Sudza está ahora bajo administración militar ucraniana y sus fuerzas se adentran en Rusia desde allí. Sudza es el punto de entrada del gas ruso en Ucrania y de ahí a los clientes europeos en países como Eslovaquia, Hungría y Austria. Acuérdate que tanto Hungría como Austria han dicho que tomarán represalias con Ucrania por haberles suspendido el suministro de gas de Lukoil, ¿vale? El tránsito de gas a través de Ucrania tenía una media de 42,4 millones de metros cúbicos al día, cayó a 37,25 tras la toma de Sudza. Por lo tanto, de nuevo, te repito, la Europa Central se está quejando a Ucrania y le está diciendo, bueno, primero, Eslovaquia y Hungría pidieron a la Unión Europea que interceda y que le diga a Ucrania que haga lo que sea, porque al final Ucrania está subvencionada por Estados Unidos y por Europa. Oye, ya que os estamos regalando millones, no nos jodáis el suministro de combustible, ¿no? No han hecho ni caso y por eso Eslovaquia anunció, te lo recuerdo, esto es como un flashback hace 2 semanas, Eslovaquia anunció que tomaría represalias, ¿vale? Contra Ucrania. Ni los polacos, ni los húngaros, ni los eslovacos les está gustando este rollo de Ucrania porque los polacos le están haciendo bypass al mercado agrícola polaco. Los húngaros le está interrumpiendo sus suministros y Eslovaquia misma historia, ¿vale? Creo que es en torno a un 4% de la energía que entra, depende de ellos. Ucrania ingresa más de $1.000 millones anuales por el tránsito de gas ruso, pero el contrato de tránsito expira a finales de 2024. Aquí está la clave que va a pasar cuando a finales de este año ese contrato expire y Rusia diga que ya no va a pasar más gas por ahí y que se dediquen a otra cosa, se dediquen a vender frijoles, ¿no? Porque evidentemente no van a poder comerciar con el gas ruso. Y esta es la clave, al fin y al cabo, que les volaban el Nord Stream 2 a los rusos y a los alemanes para que no pudiesen comerciar fuera de Ucrania, ¿vale? Pues si no, Ucrania no pintaría nada. Ya no sería un eje fundamental en este conflicto entre Europa y Rusia, auspiciado por Estados Unidos. La única razón por la que Ucrania es importante es porque por Ucrania pasa el gas hacia Europa. Si creas el Nord Stream 2, lo crearon, se gastaron más de 8.000 millones, lo construyeron, ya no dependen de Ucrania. ¿Qué hizo Estados Unidos? Volarlo, ¿vale? Esto lo ha dicho Tucker Carlson, que Estados Unidos voló el Nord Stream 2 y que por eso ya no hay negocio y hay que seguir dependiendo. Tema aparte, si este señor gana las elecciones, Donald Trump, entonces significa que la guerra de Ucrania termine. ¿Y qué pasa con todo el dinero que se ha metido ahí? Es decir, acuérdate que lo han denunciado congresistas republicanos, han dicho que es una máquina de reciclaje de dinero, que se mandan millones y millones, miles de millones, porque van más de 200.000 millones de dólares de dinero de tus impuestos para allá, que luego vuelven en boomerang en contratos a empresas privadas de los amiguetes de los congresistas que apoyaron esto, ¿vale? Así que ahí te lo dejo. Y las declaraciones que me han llamado la atención son estas que están aquí, en las que puedes ver donde la periodista le pregunta si ha considerado algún rol que atribuirle a RFK Jr., Robert Kennedy Jr., ¿vale? Si le ha atribuido algún tipo de rol, ha considerado atribuirle algún tipo de rol en la administración. Y Trump contesta, me gustaría, me encantaría, porque siempre me ha gustado él. Dice, ¿has considerado incluso ponerle en la administración? Me estás preguntando una pregunta muy poco frecuente. Me gusta mucho y lo respeto mucho y probablemente lo haría si algo así pasase. Es decir, introducir en el gobierno de Donald Trump a R.F. Kennedy, Robert Fitzgerald Kennedy Jr. en su gobierno. Sería posible y te repito, más allá de los medios generalistas que nos dicen que no, esto lo va a ganar Kamala Harris porque tal, nunca hemos escuchado, de hecho te ha prometido soluciones para el recorte de impuestos, control de precios, porque está muy caro el pan, ha subido un 50% y los huevos y la leche y tal, te lo ha dicho Kamala Harris, ¿vale? No lo hemos visto nunca dar un discurso sobre nada, no tiene mucho conocimiento de temas de economía, pero sin embargo nos ha dicho esto. La pregunta del millón es ya, pero todo esto ha ocurrido contigo en la administración como vicepresidenta. ¿Por qué no lo has arreglado entonces? ¿Y por qué debo creer que lo vas a arreglar si ¿qué pasa? Que
como vicepresidenta no consigues arreglarlo, estando tú en la administración, pero como presidenta sí lo vas a arreglar. O como vicepresidenta, esto pasó bajo tu mando, pero cuando a ti se te dé la autoridad para ser presidenta de los Estados Unidos, esto ya no ocurrirá, ¿vale? No, en realidad lo que establecerá son los principios básicos de una economía socialista, intervención de precios, que generalmente acaba provocando una escasez en la oferta, porque lo que hace es restringir la oferta de bienes si el precio no se ajusta, ¿vale? No, solo se puede vender hasta este precio, ¿vale? Pues a mí no me interesa y no vendo ya más este tipo de mercancía, me voy del negocio, ¿vale? Y entonces cae la oferta y produces mayor inflación al cabo de unos meses porque hay todavía menor oferta. La inflación se controla a través del mercado por vía oferta-demanda, ¿vale? Y esa es la cuestión. Como esto no lo entienden, pues bueno, aplican políticas socialistas. Te decía, el tema de los bonos de Bloomberg que ha comentado, y con esto ya terminamos. Interés muy bajo, fíjate, ponía aquí, hoy Bloomberg ha informado de que las opciones apalancadas en futuros del Tesoro han alcanzado máximos históricos antes del simposio de Jackson Hole, donde Powell hablará sobre política monetaria. Es decir, la política monetaria va como la principal cadena en la que impacta, antes de impactar sobre la renta variable, va a ser en la renta fija, en los tipos de interés y en la divisa. Y dice, el interés abierto en los futuros de notas a 10 años, de bonos a 10 años, alcanzó máximos de 23 millones de contratos la semana pasada. Eso se traduce en un riesgo de casi 1,5 billones de dólares con B por cada punto básico de cambio en las notas al contado subyacente. Es decir, si la tasa de interés pasa del 4.3 al 4.31, ya hay 1,5 millones arriba o abajo según la posición que mantengan. Algunos operadores están utilizando un método de hedge funds, de fondos de inversión de alto riesgo, muy parecido a toma de prestado en mercados de repos y operar, o sea, cojo capital repo, lo pongo en bono. Y el diferencial entre lo que me cueste ese capital en repos y lo que me esté pagando el bono es lo que me quedo en el bolsillo. O sea, se ha entendido, ¿no? Este ejemplo ha sido bastante sencillo. El problema, que todo esto, pues sí, genera liquidez, pero también genera volatilidad, ¿vale? Si alguna cuestión ocurre que mete un volantazo a los tipos de interés o que pase algo fuerte, imagínate la cantidad de dinero que se va a mover. Entonces, claro, esto puede hacer que se produzcan salidas de capital muy rápidas del mercado, ¿vale? Los operadores pueden verse obligados a liquidar sus tenencias para devolver las deudas si empeoran las circunstancias de los préstamos. Es decir, el mercado de repo se dispare, te caza, ¿vale? Te come, te pilla entre uno y otro. Y en renta fija hablamos de que se mueven cantidades de dinero inmensas, mucho más que en renta variable, porque un bono son 100.000 dólares. Imagínate la cantidad de miles de bonos que están circulando, ¿vale? Mientras tanto, los alcistas que apuestan por agresivos recortes de tipos este año en 2020 y en 2025 han aumentado sus posiciones. Los gestores de activos ampliaron sus posiciones largas netas en más de 120.000 contratos en la última semana. Es decir, que hemos visto que se sigue apostando por un mercado alcista basado en el recorte de tipos y que, por lo tanto, si algo cambia este guión, nos va a meter un susto a todos, ¿vale? Pero esto ya te lo llevo advirtiendo durante mucho tiempo. La estrategia que os he planteado es básicamente esta preciosa figura que tenemos en dólar CAD. Y te he dicho, probablemente la caída del crudo, que debería dar un momento alcista en el dólar CAD, no ha ocurrido porque tenemos puntualmente muy débil el dólar. Aquí te he puesto el gráfico y te decía, ¿qué pasa si esto hace soportes? Si el dólar aguanta, si el dólar se mantiene por encima de 101, si vuelve hacia 104, 105, 106, 107, ¿dónde va a ir el dólar CAD? ¿Vale? Sobre todo, imagínate que repunte o que caiga más todavía el petróleo. Todo esto podría ocurrir, me parece muy interesante esta figura de dólar CAD por un posible efecto alcista que pueda tener y por la situación actual tanto de commodity como de política monetaria afectando al dólar para este par, ¿vale? Y con eso hemos visto ya todo. Espero que te sea útil la información de hoy. Recuerda, cada mañana te voy publicando novedades, todo lo que he ido sacando aquí, que está en X y que me puedes encontrar por @GonzaloCanete, ¿vale? Nos vemos en los siguientes reportes. Cuidaros. Chao.